este video vamos a hablar sobre la lingüística y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Para entender este tema primero vamos a tener que definir lo que es la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y la lengua. Su objetivo principal de estudio es la gramática, pero antes de ser considerada una ciencia tuvo que pasar por un proceso muy largo. Hubo muchas personas del por medio que estudiaron la lingüística, estudiaron el lenguaje, para que por fin en la época contemporánea fuera considerada como una ciencia. Primero nos vamos a remontar a lo que sería el 360 a.C. con los griegos. El origen de la lingüística se remonta a la Grecia clásica con los primeros pensadores. Heráclito era un pensador griego, fue el primero que se preocupó por analizar el lenguaje. Introdujo el concepto de logos, lo cual era una razón que gobernaba nuestro pensamiento, gobernaba nuestras acciones, todo lo que hacíamos, y se manifestaba a través de la lengua, que era como una verdad absoluta. Eso era lo que él creía. Después de Heráclito tenemos a Parménides. Parménides contradecía lo que decía Heráclito. Mientras que para él el lenguaje era la verdad absoluta, Parménides decía que el lenguaje no era veritativo y que el razonamiento de las cosas no solo se basaba en eso. ¿Por qué? Porque las cosas son cambiantes y el logos era algo muy inseguro dentro del lenguaje. Entonces, el lenguaje se componía de cosas fragmentadas. A estos pensadores se une Protágoras, el cual dice que existen dos tipos de funciones de los elementos lingüísticos. Uno serían los términos léxicos, los cuales expresan el conocimiento de lo que nos rodea. Y la función de los elementos gramaticales como género o modo, lo que es un mecanismo lingüístico al servicio de la función comunicativa. Luego, Georgias de Latina dice que el lenguaje no expresa lo que es realmente la naturaleza, y más bien se basa en el lenguaje como una forma para persuadir y convencer. Hasta aquí con nuestros pensadores tenemos dos posturas. Una sería la visión cognitiva del lenguaje humano, la cual dice que la lengua es una expresión de las categorías mentales de las personas, es decir, que la lengua se basa en la estructura mental de cada persona. La otra es una visión funcionalista y pragmática, lo que se refiere a que el lenguaje en realidad se compone dependiendo de su uso y el propósito que lo guía, como por ejemplo la comunicación, la expresión y la persuasión. Entonces, ¿cuál de estas dos sería realmente la naturaleza del lenguaje humano? Ante estas dos posturas, Platón o Aristóteles, también llamado así, nos menciona en su diálogo de Crátilo que existe una relación natural entre el nombre que se da a las cosas y las cosas. O, en otras palabras, existe una relación natural motivada entre los nombres y lo que denotan los nombres. Luego brincamos hasta la Edad Media. En la Edad Media tenemos a Dante. Tenemos a Dante. ¿Qué hace Dante? Él escribe De Vulgaria Eloquentia, donde no centra sus estudios en el latín. Él habla sobre la importancia de las lenguas vulgares y estudia la gramática general y universal, así como también se centra en el estudio de la semántica. Él dice que el habla es una cualidad específicamente humana y es una manera en que las personas expresamos nuestros conceptos. Luego hace referencia a dos corrientes del signo lingüístico. Una sería la conceptual y la otra sería la material. Esto quiere decir que necesitamos un signo material para poder expresar ideas o conceptos a través de una señal. Dante también nos menciona al primer hablante. El primer hablante sería Dios, pero él se comunicaba mediante ondas sonoras al comunicarse con Adán y con Eva. Luego vamos a la Torre de Babel. En la Torre de Babel, él se encargó de dividir la lengua, que era la lengua universal de todos, y entonces se dedica a estudiar Dante desde dónde o cuál sería la primera lengua universal. De ahí se derivan las otras lenguas y concluye que el hebreo sería la lengua más antigua, pero también hace una pequeña referencia al chauvismo. El chauvismo decía de que
todos los hablantes creen que su lengua es la mejor y la más cercana a comunicarse con Dios. Entonces Dante hizo un estudio histórico comparativo un poco rudimentario para los tiempos de ahora, y esto lo hace con el fin de poder remontarse al origen del lenguaje. Aquí inicia el estudio científico de lo que serían las lenguas neolatinas. En 1833, Franz Bopp, él era un filólogo y lingüista alemán, estudió persa, árabe, hebreo y sánscrito. Él logró encontrar una relación entre estas lenguas que sería un parentesco lingüístico entre las lenguas de la India, como el sánscrito, y las europeas como el griego y el latín, lo que llevó a desarrollar un método histórico comparativo. Ya lo habíamos visto con Dante, pero el método de Dante era más rudimentario. Sin embargo, Franz Bopp formaliza este método histórico comparativo, y a Schlecher más adelante, en su obra titulada Compendio de la gramática comparada de las lenguas indogermánicas, sienta las bases para poder estudiar el método histórico comparativo y tener una regla más general de lo que este sería. En 1916 tenemos a Ferdinand de Saussure. Él era un lingüístico suizo. Escribió el Cours de Linguistique General, donde podemos ver una relación entre la lingüística europea e histórica del siglo XIX y la lingüística estructural del siglo XX. Aunque un dato importante es que él no escribió su obra como tal, sino dos alumnos de Ferdinand. Él ya había fallecido cuando los alumnos hicieron un compendio de sus escritos, de sus apuntes de clases, y pudieron organizar una idea de lo que era el pensamiento de Ferdinand Saussure. Aquí por fin él define la lingüística como una ciencia que merece ser objeto de estudio, lo que antes no se tomaba tan en cuenta. Y él habla y estudia la fonología, que es un nivel de lo que sería la lingüística. Con él podemos ver que el habla y las señas son parte fundamental del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que está comunicando algo necesita hablar de la manera adecuada y al mismo tiempo estar haciendo señas para que el receptor lo reciba de la manera correcta o de la manera que el hablante quiere expresar realmente. Si yo hablo de una manera, pero tengo unas señas distintas a lo que estoy hablando, no quiero dar el mensaje o no puedo dar un mensaje correcto. Entonces, la persona que habla expresa los sonidos y el hablante los recibe. Aquí tenemos dos partes entre el emisor y el receptor, que sería la parte externa y la parte interna. La parte externa se relaciona con la emisión de los sonidos y cómo lo recibe el interlocutor, y la parte interna va más allá a lo que uno recibe y con qué lo relaciona. ¿Esto a qué se refiere? Cada persona en su cerebro tiene su propia comunidad lingüística. A la comunidad lingüística que cada uno pertenecemos es a lo que vamos a relacionar la palabra con el objeto que escuchamos. Aquí Ferdinand Saussure nos da a entender que el habla no es un hecho social, sino algo físico e individual de cada persona. Por eso es que cada quien desarrolla en su cerebro una imagen visual de su comunidad lingüística. 1921, Edward Sapir. Él estudió filología y gramática en Estados Unidos y él se enmarcó en la corriente norteamericana boyciana. Él dio una definición del lenguaje, cito: el lenguaje es un método puramente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos mediante un sistema de símbolos voluntariamente producidos. Para él no hay organismos del habla. Decía que todos los organismos que utilizamos para el habla, su función biológica era realmente otra. Sin embargo, se habían adaptado para el habla. Para Sapir, la asociación de las palabras es puramente simbólica. Es decir, que la palabra era una etiqueta y solo funcionaba como un señalador que nos remitía a esa imagen. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les nombro un objeto, por ejemplo, una flor,
cuando yo digo la palabra flor, ustedes lo primero que van a pensar es en una flor. ¿Esto qué es? La etiqueta. ¿Y qué es la flor? La imagen a la que nos remite la etiqueta. 1933, Leonard Bonfield. Él era un profesor alemán de gramática comparada y lingüística. Él presenta una postura no mentalista que se basa en el comportamiento no observable de las personas. Bonfield también separó el estudio de la gramática y la semántica. Al igual que Saussure, a Bonfield le interesa más el sistema, que sería el lenguaje, y no tanto las manifestaciones particulares, lo que sería el habla. Sapir tuvo una gran influencia sobre Bonfield y es por eso que este autor lo cita en muchas de sus obras y tenían posturas muy similares. Bonfield nos habla que el origen del lenguaje viene desde nuestro cuerpo porque él tiene una postura conductista. Esto quiere decir que nuestro cuerpo se adapta y evoluciona conforme lo pide la situación. Sería una relación de causa y efecto. Sucede una causa y hace que nuestro cuerpo reaccione y entonces tiene un efecto. ¿Cuál sería el efecto? El habla. La postura de Bonfield entonces sería antimentalista, ya que él nos dice que el habla viene desde el cuerpo humano. Sin embargo, el mentalismo nos dice que el habla tiene un sistema más mental. 1957 entramos a la lingüística contemporánea con Noam Chomsky, que es uno de los lingüistas más influyentes y reconocidos hasta la actualidad. Él crea la gramática generativa y sus estudios son basados en la lógica matemática. Él dice que todo hablante nace con la capacidad intuitiva que le permite comprender, producir y transferir frases. También hace referencia a los niveles lingüísticos, que serían el fonológico, el morfológico y la sintaxis. Estos niveles cuentan con reglas de combinaciones, los cuales obtienen unidades complejas que al unirse con otros se vuelven más simples. Debe de entenderse la diferencia entre cada uno de estos niveles y que cada uno de ellos funciona con sus propias reglas de combinación. La definición de Chomsky sobre la lengua se basa en su lógica matemática. Él nos define lengua como un conjunto de oraciones construidas a partir de un conjunto finito de elementos, lo cual nos da una combinación infinita de elementos. La definición que nos da Chomsky es necesaria para el sistema formalista, ya que este funciona con un conjunto de reglas. Chomsky nos presenta una relación entre la lingüística y la gramática, la cual puede ser de tres tipos. La primera es un procedimiento de descubrimiento. Este procedimiento nos ayuda a generar la gramática correcta de una lengua. El segundo sería el procedimiento de decisión. La teoría lingüística proporciona un procedimiento lingüístico para poder elegir entre dos maneras correctas, o entre varias gramáticas posibles. Si una es gramáticamente correcta, o lo puede ser de otra manera, o lo puede ser de otra manera. ¿Me expliqué? La tercera es el procedimiento de evaluación. ¿Qué hace esto? Evalúa distintos tipos de gramática y después nos acerca a cuál sería la gramática más correcta, y obviamente se tiene que elegir cuál es la gramática correcta de la lengua. Chomsky nos habla también sobre la gramática generativa y la gramática transformacional. La generativa habla sobre generar y producir todas las oraciones aceptables, y la transformacional emplea reglas para transformar esa gramática y que cualquier hablante pueda entenderlos. 1967, Erich H. Lenenberg. Él nos habla sobre las estructuras en el cerebro que se encargan de producir el lenguaje. Nos dice que cuando nacemos, todo nuestro cerebro se encarga de ello, pero conforme vamos creciendo, el lenguaje se va lateralizando hacia el hemisferio izquierdo. Por eso, se vuelve más complejo aprender un nuevo lenguaje. Entonces, Lenenberg nos habla sobre el periodo crítico que hay en todos para la adquisición del lenguaje. Esto se refiere a que conforme maduramos,
conforme vamos creciendo, va a ser más difícil tener la adquisición del lenguaje. Si nuestro lenguaje se ve afectado en los primeros meses de vida y hay algo que nos bloquee el aprenderlo, va a ser más difícil aprenderlo más adelante. Él lo divide en varias etapas y en varias edades, lo que sería de 0 a 3 meses la aparición del arrullo. Luego de 4 a 20 meses empiezan con el balbuceo, con la intención de querer producir palabras y producen sonidos. Aquí se establece en ambos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, un equilibrio entre lo que ellos aportan a producir el lenguaje. De los 21 a los 36 meses se tiene una adquisición del lenguaje y todo el cerebro se encarga de esa adquisición del lenguaje. Sin embargo, el hemisferio derecho se apropia más de la función del habla. Para los 3 y 10 años se tiene ya un refinamiento gramatical, se empieza a entender más las palabras de los niños, ellos entienden y comprenden más de lo que están hablando, se expande el vocabulario y aquí el hemisferio izquierdo es el dominante en el lenguaje, entonces el derecho ya no se encarga del habla, sino el izquierdo. 11 y 14 años aparecen los acentos extranjeros y el lenguaje ya es notablemente más lateralizado hacia el hemisferio izquierdo, pero aún se puede tener cierta adquisición más amplia del lenguaje. Ya de los 15 años hasta la senectud ya es más difícil tener un vocabulario o una adquisición más amplia de este. Incluso durante los primeros años, si al niño se le tiene su lengua materna y aparte se le enseña otra lengua, va a ser fácil que el niño aprenda a hablar esta. Sin embargo, ya pasando los 15 años, como el lenguaje está totalmente lateralizado hacia el hemisferio izquierdo, es más difícil que adquiera tanto una expansión de su vocabulario en su lengua materna como otro tipo de lengua distinta a la suya. Lenenberg también nos habla de la biolingüística. Esto trata sobre que cada individuo trae una construcción biológica de sus progenitores, de sus antecedentes. Sin embargo, conforme él adquiere el lenguaje, también va adquiriendo sus propias variaciones personales. Hay un estatus fisiológico y neurológico del lenguaje humano. Estos serían los aspectos cognitivos y la capacidad lingüística que tiene cada uno para adquirirla. En 1987, George Lakoff, él parte de la idea de que la semántica de la lengua está corporeizada y que el cuerpo humano no solo contribuye a la configuración conceptual, sino que también la delimita y la restringe. Él decía que la gramática, más allá de ser una formulación teórica, podría ser una descripción de procesos cognitivos reales. ¿A qué se refiere esto? La gramática cognitiva decía que los símbolos adquirían su significado mediante correspondencia con el mundo exterior. Por lo tanto, el pensamiento era abstracto y no estaba corporeizado. Sin embargo, él decía que eran los procesos cognitivos podían ser reales. Lakoff menciona la teoría objetivista, que dice que lo que denotan los símbolos no son las entidades, sino una cosa realizada en la mente de muchos con la misma característica. Y a esto le aboga el realismo experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos estar en contacto con el mundo, con las cosas, con todo lo que nos rodea para tener un pensamiento. Basado en esto podemos tener un lenguaje más amplio. Entonces el lenguaje necesita de una experiencia física y social para desarrollar una estructura que le ayude al pensamiento. Sin embargo, el pensamiento no se basa tanto en la experiencia física. Esto es algo más metafórico y en la imaginería mental. La experiencia corporal también nos permite hacer una clasificación de las lenguas lingüísticamente. Esto se debe a las experiencias sensoriales, a los procesos cognitivos corporeizados e incluso a los componentes culturales que serían como los mitos. Un ejemplo sería en su libro Women, Fire and Dangerous Things. Vemos que en la misma clasificación de palabras se encuentran las mujeres, el fuego, las cosas peligrosas. ¿Por qué? Las mujeres en los mitos históricamente están relacionadas con el sol. El sol está relacionado con el fuego está relacionado con peligro.
y el agua está relacionada con el fuego porque el agua lo extingue. Este es un ejemplo de cómo las experiencias corporales nos hacen que relacionemos las cosas, que relacionemos las palabras. Al tener una experiencia con el fuego, nos damos cuenta que el agua puede extinguirlo, nos damos cuenta que el fuego es peligroso. En esta lingüística contemporánea, Ferdinand Saussure, de quien ya habíamos mencionado antes, habla sobre el estructuralismo, el cual surge como reacción a la lingüística comparativa. ¿De qué trata el estructuralismo? Este considera la lengua como un conjunto de elementos que tienen diferente relación. Y los estructuralistas adoptan a la lengua como un sistema de signos. Entonces distinguimos entre lenguaje, lengua y habla. ¿Qué es el lenguaje? Es cualquier sistema de expresión a través de signos. ¿Qué es la lengua? Es un sistema de signos y reglas específicas que se codifican. ¿Qué es el habla? Parte de la lengua que se emplea por los individuos. Entonces el habla ya sería algo más personal, algo que nosotros corporeizamos y expresamos según nuestra forma de hablar. La lingüística se ha convertido en una disciplina muy relevante. Antes no era estudiada de la manera que debía y actualmente ya se considera como una ciencia. Gracias a esto se basan en ella para hacer traducciones de un idioma a otro y que éstas sean más acertadas, que tengan más relación y coherencia a lo que se dice en los textos. También se apoya para conocer los orígenes de las lenguas y ver la relación que hay entre cada una de ellas y desde dónde vienen.